Que Dios le bendiga en esta noche preciosa, una noche poderosa en la que Dios nos permite una vez más estar aquí junto con el pueblo del Señor para predicar, para llevar su palabra, esta palabra poderosa, esta palabra que siempre es buena en todo tiempo. Y le damos gracias al Señor por esta noche que nos permite retransmitir a través de vía Facebook. Y también podemos ver este video en el canal de YouTube, proclamando lo establecido. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Romanos, capítulo 8, del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujeta en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Que el Señor añada bendición a esta palabra poderosa, esta palabra preciosa. Y en esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la doctrina del pecado. Cuando estudiamos su nombre, el nombre de amartiología, la palabra griega para pecado es amartiología, mientras que ologia proviene de la palabra logos, que significa conocimiento o doctrina. Concluimos que amartiología es el conocimiento a la doctrina del pecado. No se puede discutir que el pecado es una realidad en el mundo. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y en esta noche quiero hablarle de un tema que es el pecado, el atajo equivocado. El atajo que muchos hombres han tomado en toda la historia de la humanidad, donde el hombre ha cogido y ha querido trazar sus propios caminos, ha querido trazar sus propias metas, pero a través del pecado, yéndose por la puerta ancha, por la puerta espaciosa, por la puerta que es más fácil, pero volviéndole la espalda a Dios. Y cree que está en lo correcto, cree que él está bien en lo que está haciendo. Pero dice la Biblia en Proverbios 14:12, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. La historia nos revela sus horribles efectos a través de las guerras y disturbios en la maldad que el pecado nos muestra en todo su horror y esplendor. Nosotros podemos ver que a través de las guerras que se han sido causadas por causa del pecado, hemos visto muerte, destrucción, tristeza, hambre y miseria. Plagas, virus y tantas cosas que se levantan por causa del pecado. Ahora, cada sonido en la naturaleza está en un tono menor. En Romanos capítulo 8, verso 22, dice: porque sabemos que toda la creación, mire, gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. El ejemplo de la muerte de Abel y de las consecuencias que aún, mire, Jesús mismo lo dijo, cuando Jesús le habla a los fariseos y le dice: aún la sangre de Abel gime, clama por justicia. Porque desde la primera muerte que se perpetró en el tiempo de
Adán y Eva cuando fueron creados. Dice que aún la muerte de Adán, del justo Abel, gime pidiendo justicia, porque a través de esa muerte se corrompió la tierra de una manera terrible. Imagínense cómo es que la naturaleza o la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo podemos ver nosotros que es que la naturaleza está gimiendo a través de los volcanes erupcionando? Si usted se pone a estudiar, a investigar, ahora que es tan fácil poder investigar a través de la tecnología que hoy se da y la facilidad con la que usted puede buscar un tema de algo que usted se quiere enterar. En esta noche yo le doy un tips en cuanto a los volcanes erupcionando. Investigue usted cuánta gente ha muerto, aldeas han desaparecido enteras por causa de los volcanes, a causa de los terremotos que han muerto mucha gente, los ciclones, los temporales de la naturaleza que son impredecibles, las inundaciones. Cada cosa que pasa es como que la naturaleza habla porque ella es afectada por el pecado del hombre. Usted sabía que la naturaleza, la tierra fue afectada también por el causa del pecado del hombre. La conciencia del hombre es a menudo un testigo molesto a sus propios defectos y pecados. Romanos capítulo 2, verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará, dice, por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Es ella la que nos hace ver cuando hacemos algo malo. ¿Cuál? La palabra del Señor. Pero hay en personas que la conciencia ya se ha cauterizado y se vuelven insensibles a lo moral, a lo recto. No les interesa lo que hacen y hasta se mofan. ¿Usted se ha dado cuenta de que hoy en día el corazón del hombre cada día se va cauterizando más? El corazón del hombre se va endureciendo más. Se ha cauterizado la mente del ser humano, muchas veces por causa del pecado. La gente se mofa, la gente dice es mentira, no es real. Quizá la gente dice, bueno, estos señores pasan el tiempo hablando, pero la palabra de Dios se cumple a través de cada uno de los acontecimientos que se dan en la historia de la humanidad, de las cosas que se están viendo. Entonces, la gente se mofa, la gente no cree. Pero mire cómo es Dios. Dios es todopoderoso. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante de él. Y que Dios, a través de estas manifestaciones de la tierra, en cuanto a los volcanes, en cuanto a los terremotos, los ciclones, los torbellinos, las inundaciones y cada una de las cosas o de los eventos de la naturaleza, de los desastres de la naturaleza que se dan, el hombre reconoce que hay un Dios. El hombre se inclina a Dios, el hombre busca a Dios muchas veces en esos momentos difíciles, pero como siempre hemos dicho y hemos hablado y hemos predicado su palabra, de que busquen a Cristo, de que busquen su presencia, de que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero el hombre no. El hombre lo que espera siempre es que vengan cosas o sucedan cosas para poder allí reconocer que realmente Él es Dios. Mire, por ejemplo, el caso de China, un país que era comunista, un país que muchas veces no dejaba de que el evangelio se predicara con libertad en ese lugar. Y salían en las redes sociales documentales y habían videos donde decía que hay mucha gente hoy en día allí. Es uno de los países donde hay más cristianos en el mundo, donde están construyendo una iglesia grande porque no se dan abasto de tanta gente que está viniendo a los pies del Señor. Porque todo hombre tiene que reconocer que hay un Dios y un ser supremo que gobierna sobre nosotros los hombres y que cada uno de nosotros un día tenemos que comparecer. Mire, qué bueno es el Señor y vemos aún
En todas estas cosas siempre vamos a ver la misericordia de Dios, porque Dios dice que Él siempre va a estar con los brazos abiertos para que usted venga. Cuando el hombre se humilla delante de Dios, Dios abre las puertas de su corazón para él. Fíjense, hay algo que Él no se puede resistir, hay algo en lo que Dios no se puede negar, y es que Él no desprecia, dice, un corazón contrito y humillado. Cuando usted se humilla, cuando usted le dice, Señor, hoy yo quiero aceptarte, hoy yo reconozco que tú eres mi Dios, hoy yo reconozco, Señor, que he pecado contra ti, dice que Él está dispuesto siempre con los brazos abiertos. Mire qué maravilloso es Dios. Dios siempre está allí para darnos la mano. Ahora, imagínense, nosotros vemos cómo el propio hombre ha ido inventando tantas cosas y ha sido para muchas veces para su propia destrucción, porque no se le ha dado buen uso a las cosas que muchas veces se han creado. Por ejemplo, con esto no quiero entrar tampoco en el fanatismo, porque muchas veces la gente te llama fanática, pero hay que decir las cosas por su nombre. Imagínense la televisión. En la televisión, cuando usted ve a sus hijos hoy día viendo la mayoría de las películas, de los dibujos animados, van con mensaje subliminal. Los mismos canales de televisión seculares reconocen de ciertos dibujos, de ciertos programas que dan, que corrompen y que llevan un mensaje subliminal hacia la niñez, hacia los niños, hacia el adolescente. ¿Ah? Tanto así, imagínense que la gente que no tiene a Cristo reconoce, pero que aún los mismos cristianos no quieren creer. Esto se ha enseñado, se ha hablado. Cuando Josué Irión hablaba y decía que Dios le había dicho que Satanás iba a destruir en la misma sala de su casa a través de la televisión a sus hijos, era porque ellos no querían de que hubieran ministros de Dios, porque sabe que al destruir la niñez, al destruir los niños, al destruir su inocencia, iban a hacer de que no crecieran, de que no hubieran ministros de Dios en el futuro. Pero usted sabe que aunque Satanás siempre ha tratado de destruir el plan de Dios, de destruir, de que el plan de Dios no se complete, de que el plan de Dios no se cumpla, siempre ha sido frustrado ese plan, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y nosotros, dijo el apóstol Pablo, con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y si la televisión hoy día ha salido, y muchas veces para que nuestros jóvenes, nuestros niños, aún nosotros mismos, ¿qué es lo que se ve en la mayoría de las novelas? Infidelidad, guerra, droga, muerte, violencia. Eso es lo que te presenta la televisión. Pero bueno por la televisión, porque también se usan para dar buenos mensajes, para llevar las noticias, para estar informados. Entonces hay que darle un buen uso a la tecnología, hay que darle un buen uso a las cosas que se van inventando. Y nosotros aprovechamos aún este medio para poder llegar a mucha gente, a muchas vidas, llevando esta palabra poderosa. Con eso no te estoy diciendo que es malo la tecnología, sino que hay que saberle dar un buen uso. Porque aún si usted va a una casa en los tiempos de antes, la gente oraba, le daba gracias a Dios, conversaba mientras desayunaba, mientras merendaba. Ahora, cada uno con su teléfono, con su celular, con su computadora. Todas esas cosas han ido desapareciendo. Y por eso que el Señor nos habla a través de su palabra de que nosotros debemos de enseñar, debemos de alertar por medio de la palabra, enseñándole, no con mis palabras, no porque yo quiero, es porque la Biblia nos exige de esta manera que tenemos que hablar con la verdad, de no tapar la verdad, de no vender la verdad, de hablar como siervos de Dios. Mire, estos son tiempos difíciles. Quizá hoy día la gente con tremenda noticia que nos dieron a través de la televisión que salió acerca del coronavirus, que ya había llegado a Guayaquil, justamente aquí a Guayaquil. Imagínense, mucha gente se alarmó, se desesperó, mucha gente anda asustada, mucha gente anda desesperada. Pero lo único que yo les puedo decir es que tenemos que confiar en Dios. Decía el salmista David en Salmo 91:1 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
David decía que aunque caigan 1000 y 10.000 a mi lado, que aunque anden pestilencia que en el día destruya, no caerán a mí, porque caerán 1000 y 10.000, más a nosotros nos llegará. Esa es la confianza que tenemos nosotros los cristianos. Esa es la confianza que tenemos nosotros, los que hemos creído en aquel que en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Y llamo hoy en día a los pastores, a los evangelistas, misioneros, las iglesias, a que doblemos nuestras rodillas, a que nos dejemos ya y nos olvidemos de tantas fiestas, de tantas celebraciones, de tantos picnics, sino que de volvernos a Dios, de volvernos a un clamor a Dios, de clamar por esta nación, de pedir, de hacer vigilia, de hacer rogativa, de hacer oraciones. Es tiempo que la iglesia del Señor se junte, que se olvide de tantos problemas, que se olvide de que yo soy una denominación, yo soy otra. Han descuartizado el cuerpo de Cristo con tantos letreros, que yo soy de esta denominación, yo soy de la otra, que yo soy cuadrangular, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, cuando el cuerpo de Cristo es uno. La palabra del Señor es una. El Señor viene por una iglesia, por una. No viene por muchas, por una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, la que en Él murió en la cruz del Calvario. Y Él nos llama a través de su palabra a volvernos a Él, a volvernos a la oración. Mire, el pueblo de Nínive, cuando fue alertado de que Dios iba a destruir esa nación, dice que aún el rey se levantó y desde el animal hasta el hombre, todos entraron en ayuno y silicio, y dice que Dios se arrepintió de destruir aquella nación. Pues Dios se arrepiente, mi amado hermano, de que cuando uno se vuelve a Dios, entonces es tiempo de que la iglesia se vuelva al Señor, que comience a orar, que comience a clamar, que ahí venga la visión de los siervos de Dios y decir, bueno, se ve que hoy vamos a reunirnos, vamos a irnos a una iglesia, a ciertas iglesias, a un estadio, donde quiera, y vamos a clamar, vamos a ayunar, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. La iglesia del Señor tiene poder. Mire, en la iglesia de Dios hay poder. Por eso que dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si usted no se mueve, si nosotros no nos levantamos a seguir, a luchar, a pelear, ¿qué será de esta tierra? Dios ve el clamor y Dios escucha. Dice que donde dos se ponen de acuerdo en algo, Dios escucha. Y tenemos que creer en esa palabra poderosa, en esa palabra que cambia. Hermano, y no asustarnos, más bien tener confianza en Dios, creer que Dios nos va a guardar, creer que Dios va a coger y nos va a ayudar en esto. Pero si en un caso llegase a pasar algo, pues, y está en la voluntad de Dios hacerlo, tenemos que creer y ver a través de la visión, cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque muchos han dicho quizás esa palabra no es para nosotros, pero estos son los tiempos de decirlo. Para mí el vivir es Cristo. Creer que después de la vida, después de esta vida hay otra vida. Una vida maravillosa y abundante que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, mi amado, tenemos que reflexionar. Y para usted, mi amigo, que quizás hoy no tiene a Cristo en su corazón, este es el tiempo en el que Dios lo llama a reflexionar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nosotros tenemos que buscar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién puede decir, yo no he pecado? Todos pecamos, todos hemos pecado. Pero muchas veces he enseñado dentro de la misma congregación de que solamente el pecado solamente es el adulterio y la fornicación. En cierta ocasión fui a una reunión de pastores donde estaba hablando una charla donde un ingeniero hablaba siempre y solamente comenzó a hablar del pecado del adulterio y de la fornicación. Y yo me levanté de medio de tantos pastores y yo le digo, pastor, una pregunta. O sea que se habla siempre del pecado del adulterio y la fornicación. ¿Y por qué no se habla, le digo, de la mentira? ¿Por qué no se habla del chisme? Que son pecados de muerte también, pecados que aborrece el Señor. ¿Por qué lo digo? Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19, cuando dice Dios 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos,
gente que bello Dios lo usa y ya son altivos, ya miran de lejos, se han olvidado de quién fue el que los llamó, de quién fue el que le dio a ellos ese don maravilloso de poder predicar, de poder ser grandes en Dios. Las lenguas mentirosas, gente que solamente le gusta estar mintiendo, las manos derramadoras de sangre inocente, aquellos corazones que maquinan pensamientos inicuos, los pies que son presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esos son pecados también de muerte, pero de eso no se habla. Entonces es necesario que nosotros hablemos la verdad, de que no necesitamos solamente que en la iglesia vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de diezmo, vamos a hablar de ofrenda, sino que también hablemos de la santidad que debe de llevar, de que debe de tener un hombre. Porque ¿qué te sirve que tú lleves tus ofrendas y tu diezmo si llevas una vida desbaratada, una vida desordenada? El día que nosotros hablemos y llevemos un mensaje acerca de lo que es la ofrenda y el diezmo, te vas a dar cuenta de cuáles son las recomendaciones y qué es lo que tú tienes que llevar en tu vida para que tu ofrenda sea aceptada delante de Dios. Tienes que llevar una vida íntegra, porque no sirve de nada que tú diezmes y ofrendes si tú vives una vida desordenada, si eres chismoso, peleón, si eres una persona que no vive una vida agradable delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a hablar acerca de el origen del pecado. Ustedes saben que ¿dónde se originó el pecado? Fue en el cielo. Según Ezequiel capítulo 28, verso 12, habla de Satanás. Habla de que el sello de la perfección que Dios hizo a Lucifer o a Luzbel. El profeta no habla de un rey, pero parece ir más allá de esta aplicación y describe al más alto de todos los seres creados, Satanás. En el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, hay que el primer pecado fue la rebelión en contra de Dios. Y usted sabe que el primer pecado que hubo fue que él quiso ser igual que Dios, se rebeló en contra de Dios. Luego, después de que pecó Satanás en el cielo, viene el pecado en la raza humana aquí en la tierra. En el capítulo 3 del libro de Génesis, describe cómo entró el pecado en la raza humana por primera vez. Imagínense, Dios crea al hombre, lo pone en el huerto, lo pone a gobernar, lo pone a administrar todo lo que él había hecho y le dice que le administre todo. Y le da una orden. Y le dice: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces imagínense, cuando Dios nos habla acerca de Adán, nos habla de un ser inteligente, de un ser superior, de alguien que se enseñoreó sobre todo lo que Dios había creado. Esto contradice la teoría de la evolución, porque aquí en este capítulo me declara que el hombre comenzó en el escalón más alto. Él fue hecho a la imagen de Dios, sino que él procedió a caer hacia abajo por causa del pecado. El ser humano fue creado para recibir y responder al amor de Dios. Lo probó solo con el acto de la obediencia, cuando le dijo que no comiera. Ahora, ¿cuál fue el resultado del pecado? ¿Cuál fue la diferencia entre cuál fue el resultado de que él desobedeció? Ahora, la diferencia entre la caída de Satanás y la caída del hombre es que a Satanás nadie lo tentó, pero Satanás tentó al hombre. Y Adán y Eva desobedecieron y fueron tentados por Satanás, y Satanás les metió duda. Génesis capítulo 1, capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová, dice, al hombre, diciendo: de todo árbol puedes comer. Pero el hombre desobedeció. ¿Cuáles fueron los resultados o la actitud del hombre después de haber pecado, después de haber comido? Que se le fue la inocencia y entró en él la malicia. Tuvieron conciencia de su pecado y de que ellos estaban desnudos. ¿Cuál fue el resultado del hombre hacia Dios? ¿Cuál fue el resultado? De que el hombre huyó de la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que nosotros podemos huir de la presencia de Dios y decimos: hoy Dios no nos está viendo y podemos hacer cosas. Y hay muchos hombres que piensan eso, que dentro de la iglesia
son rectos dentro de la iglesia, te hablan, te predican, te enseñan, viven, tratan de vivir una vida de rectitud, aparentemente delante de los hombres, pero que por otro lado hacen lo que ellos quieren. Y quizás por factor tiempo no hablamos de ejemplos que muchas veces se han dado, porque hay casos que se dan de que personas que creen que Dios no está en todo lugar, cuando Dios te ve. Y lo que Adán hizo fue, lo primero que hizo fue quererse a esconder. Ahora, imagínese usted cuáles fueron los resultados por ver desobedecido a Dios. Imagínense que los resultados en la actitud del hombre también van a afectar la vida del ser humano. Porque por el pecado de Adán y Eva, trajo como resultado la muerte a todos los hombres. Afectó la raza humana. Cuando usted y yo como cristianos vivimos una vida media, vivimos a medias tintas, afectamos el entorno a la gente que vive alrededor nuestro. Porque mucha gente dice, no, pues, si ellos son cristianos y lo hacen. Usted con su actitud, con su manera de vivir, con su manera de actuar, con su manera de ser, está afectando a las demás personas. Y mucha gente, por causa de ese testimonio, no viene a los pies de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que cambiar aquello. Ya no puede ser igual. Tenemos que cambiar, porque dice que nosotros en Cristo somos nueva criatura, según de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora, la maldición del hombre trajo como consecuencia del pecado en la serpiente. La serpiente fue usada por Satanás, pero trajo consecuencia en el reino animal. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? De que el animal se hizo feroz, se hizo carnívoro, se hizo salvaje y no podía vivir ya con el ser humano. Génesis 3:14 dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En la mujer le dijo Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tus deseos serán para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mire, hay la maldición en la mujer. Por eso que usted ve ahora mujeres maltratadas, mujeres que son golpeadas, mujeres que muchas veces usted se ha dicho, bueno, y a veces nosotros vemos la noticia y decimos, y aún mujeres dicen, pero si ese hombre le pegaba, ¿por qué no se separó? Hay una maldición, hay una atadura. Cuando tú no tienes a Cristo, hay una maldición, hay una atadura que no te deja ver más allá del peligro que es inminente, y que si un hombre hoy te pegó, te alzó la mano, te lo por seguro que mañana te puede matar, te va a agredir. Por eso hoy día vemos tanto femicidio. En 2 meses, según las estadísticas, lo que hablaba de la noticia, casi como 14 muertes ya de femicidio en mujeres, casi similar al del año de 2019. Entonces, por causa del pecado, las mujeres también son afectadas. Las mujeres, imagínense, dice que el hombre se hace inconsciente cuando dice que Dios sacó a la mujer de la costilla para que el hombre la amara, la quisiera, pero que por causa del pecado ya no hay esa conciencia, sino que como resultado trae la muerte. Bendito sea el nombre del Señor, que solamente en Cristo Jesús usted puede decir libertad. Si usted que me está escuchando en esta noche, en este video, en este mensaje, en esta reflexión de la palabra, si usted está pasando por un momento donde usted tiene su esposo, su enamorado, muchas veces aún en el tiempo de enamorado uno se da cuenta cuando el hombre es violento. Si ese hombre no respeta a sus padres, ¿usted cree que la va a respetar a usted? Entonces haga conciencia y piense antes de unirse o casarse con alguien al que usted vea que es una persona que no le va a hacer feliz y que para usted va a ser un peligro constante en su vida. Entonces, hay que pensarlo bien. Por eso en esta noche hablamos acerca de la mujer, para que las mujeres estén apercibidas de que no todo el que se le aparece por ahí, todo hombre es bueno. Porque todo, siempre como siempre digo, pedirle a Dios que Dios nos dirija a quién es la persona que va a estar a nuestro lado.
porque esto es para siempre. Ahora, sobre el hombre, cayó la maldición en Génesis 3:17 y dijo al hombre, dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije, te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, espinos y cardo te producirá la tierra. En otras palabras, antes el espino y el cardo no producía. Después del pecado vienen los espinos y los cardos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto incluye claramente la muerte física, también como la muerte espiritual, porque después que él murió físicamente, espiritualmente, también murió físicamente. Fue expulsado del huerto del Edén, el verso 22, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pues que no alargue también su mano y tome también del árbol de la vida. Dice, y viva por siempre. Hay que estar claro siempre. Dice, y viva por siempre. Nosotros aquí, aunque esto parece un juicio severo de parte de Dios, pero está lleno de misericordia. Empezamos y vemos la misericordia de Dios, aún en esto, cuando en esta acción que hace Dios de sacar al hombre del huerto del Edén, porque imagínense, si el hombre no hubiese sido sacado del huerto del Edén, imagínese usted que el hombre hubiera alargado su mano y hubiera comido también del árbol de la vida, él hubiera vivido para siempre. Ahí lo dice. Si el hombre comiere, dice, y viviera para siempre. Entonces, si el hombre comía de ese árbol, por la palabra de Dios, él iba a vivir para siempre. Pero ya había entrado el pecado en su vida. Y esto quiere decir que si el pecado ya había entrado, las enfermedades y todas las cosas por causa del pecado también habían entrado ya sobre él. Y vemos la misericordia de Dios que lo saca antes de que él pueda tomar ese árbol y haber comido. Y como la palabra del Señor se cumple y dice que él es fiel y él es verdadero y que él no cambia, que es inmutable, él no cambia, él no muda. Entonces la palabra se cumple. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del huerto del Edén. Porque imagínese usted a Adán viviendo para siempre con enfermedades, el cáncer y muchas enfermedades más, la gripe, ¿no? Enfermedades como la tuberculosis y tantas cosas más que se pueden dar y lo que todo lo que por causa del pecado se forma día a día por causa del mismo pecado, los virus que se levantan y que afectan el cuerpo del ser humano. Si hubiera envejecido, usted lo hubiera visto arrastrándose. Esa película de los muertos vivientes que dan, siempre es por algo. Nada es inventado porque así lo quieren hacer, siempre es por algo. Y usted va a decir, hermano, bueno, ¿qué es lo que usted está hablando? Yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Sácalo para que no alargue su mano, estoy parafraseando, para que no alargue su mano y viva, lo dice la palabra, no lo digo yo. Ahora, si nosotros nos vamos en el libro Apocalipsis, capítulo 9, verso 6, dice, y en aquellos días, dice, los hombres buscarán, ¿qué cosa? La muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir. Pero dice, la muerte huirá de ellos. Estoy hablando yo por gusto. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. La muerte huirá de ellos. Va a haber un tiempo en el periodo de la gran tribulación, cuando el hombre buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellas. Y usted verá hombres que se tiran de cabeza, hombres que quizás se cortan la cabeza y andarán caminando. ¿Por qué? Porque ya no está la muerte va a huir de ellos. Entonces, empezó la misericordia de Dios y sacó al hombre para que el hombre no viviera para siempre. Imagínense cómo es Dios en su infinito amor y misericordia. Ahora, sobre la tierra, sobre el reino vegetal, el verso 17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá la tierra. Tiene que haber, en ese tiempo yo me imagino, si Dios creó todas las cosas buenas, y me atrevo a decirlo, que aún tiene que haber creado la marihuana. La marihuana y la cocaína salieron después. Todas esas plantas en las cuales se hace lo que es la droga, salieron después por causa del pecado.
No es que lo he buscado y lo he investigado, pero lo digo, o sea, por la palabra, porque yo sé que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno. Y si parte de estas plantas muchas veces se usan para las medicinas que se usan para el cuerpo del ser humano, todo es por causa del pecado. Porque esto al principio, acuérdense que el hombre iba a vivir para siempre. Entonces imagínense, aún el reino vegetal sufre por causa de la tierra, por causa del pecado. Ahora, la relación que había en el huerto del Edén entre Dios y el hombre se rompió cuando ellos pecaron. Pero qué maravilloso es saber que vino Jesucristo, el segundo Adán, para restaurar esa comunión que se había roto y para librarnos de la maldición de la muerte eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué le doy estos versículos bíblicos? Para reforzar esta palabra, este mensaje que hoy, esta enseñanza, esta reflexión de la palabra que traemos para tu vida. De que solamente en las manos del Señor usted va a estar segura. Al aceptar a Jesús en nuestros corazones, automáticamente venimos a formar parte de la familia de Dios y venimos a ser hijos de Dios. Como lo dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un privilegio y un poder que no solo lo sabe Satanás ni los demonios, sino que aún lo confirma la palabra, es que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque a ellos las reconoce la tierra por el poder adánico que Dios nos dio por medio de Jesús, el segundo Adán. ¿Qué esperamos, mis amados hermanos, de levantarnos y de predicar la palabra de Dios y de dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido? Este mundo agoniza por causa del pecado, pero tú y yo podemos hacer mucho en el nombre del Señor Jesucristo, de levantarnos, de llevar y predicar esta palabra. Este es el tiempo, mi amado, de predicar esta palabra gloriosa, esta palabra poderosa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y recuerda que aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista David, no temeré. Tu confianza y mi confianza está puesta en las manos de Dios. Si Jesucristo, siendo Dios, vino a morir en la cruz del Calvario y dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, tenemos que creer que si Él dijo que donde Él iba, nosotros también iríamos, pues entonces tenemos una esperanza viva que es Cristo Jesús. No te dejes apantallar, no te dejes sorprender, no te dejes atemorizar por las cosas que hay en el mundo y con lo que el mundo te dice y te ofrece. No te dejes amedrentar, porque tenemos un Dios todopoderoso y a Jesucristo. Y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde